Vamos a pasar ahora ya a la mesa subversiva que tenemos de los martes. Disculpen aquí otra vez Leticia Calderón y Edurne. Ya se está haciendo una costumbre que cada vez que tenemos la mesa, yo inicio con una disculpa de la colgada que tenemos. Pero bueno, se extendía también hoy la mañanera y Abel también logró finalmente enlazarse con nosotras y nosotros, cosa que le agradecemos. Edurne Uriarte Santillán, Leticia Calderón, muy buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Leticia y Edurne. Pues bueno, le aviso también nuestra querida Ingrucha, pues sigue de viaje, pobrecita, sigue sufriendo, pero ya nos dijo que ahora sí, sin falta, se estará incorporando la siguiente semana. Así que, bueno, retomando ya los temas que tenemos acordados, pues tenemos ahí, mi querida Edurne, mi querida Leticia, pues ahora lo que ya se conoce como la nueva candidata del teleprompter, y además pues los cierres ya de las precampañas, vendrán las encuestas y vendrán pues las designaciones de quiénes serán las y los candidatos, además de algunas polémicas que ha habido ya sobre la designación de algunos candidatos al Senado de la República Mexicana. Mi querida Edurne Uriarte Santillán, ¿con qué abrirías en esta esfera de temas que tenemos y que hay mucha tela de dónde cortar? Pues bueno, igual lo mismo, desearle pronta recuperación a Violeta, que ya esperemos tenerla por acá el otro martes, y lo mismo al Vikingo, y pues también a Ingrid la esperamos el otro martes, ¿no? Y muchos saludos a todos. Y bueno, lo primero es que parece que todos los temas que tenemos de la mesa de hoy ocurrieron en domingo, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues el domingo fue un día bastante poderoso en ese sentido, ¿no? Lo de, bueno, yo vi también el cierre de pre-campaña de Xóchitl Gálvez y bueno, me pareció muy divertido, la verdad, así como iba pasando toda la cámara y tú veías el teleprompter a todo lo que da y ella que no puede dejar de leer. Es impresionante que no es, el teleprompter no es una guía, sino que es algo que simplemente no puede dejar de leer, ¿no? Y junto con eso, bueno, también reconocerle que creo que sí estudió, porque hay algunas secciones donde le pone más énfasis, donde hace algunas pausas que se ve que estuvieron pensadas. Entonces, pues creo que por ese lado al menos hizo su chamba de leer un poquito antes lo que iba a trabajar ese día, ¿no? Creo que es importante en este proceso estar leyendo y escuchando a la oposición. No es por desearles un mal año, pero sí es importante estar escuchando lo que están diciendo porque desde ahí vas construyendo y te vas dando cuenta de cómo se va formando todo ese robo de información, todo ese robo de opinión pública, todo ese robo de ideas y demás que aparecen tanto en las noticias de medios de comunicación de oposición o mediáticos de los grandes medios, como en el discurso de la misma Xóchitl, ¿no? Que es un poquito de aquí, de allá, amigas y amigos, al estilo de AMLO, el carajo, al estilo de Milei, la línea esta de la libertad, todo el mensaje de Xóchitl es una tomadera de aquí y de allá. Esa es mi impresión. Y, y bueno, pues algo que dice la oposición, por ejemplo, es que Xóchitl nos entrega un mensaje más disciplinado. Me llamó la atención la expresión más disciplinado, pues lo cual es en parte cierto, ¿no? Si escuchas con detalle, es larguísimo. Yo, la verdad es que me ahorré los últimos 10 minutos. Es demasiado largo, pienso yo. Eh, y de hecho, incluso en la misma cámara, como que hay una disposición muy bien cuidada, se ve que están aprendiendo cosas. Entonces, la imagen nunca te va a enseñar el total del espacio de la arena. También hay mucha oscuridad alrededor y el sonido principalmente se enfoca en ella. Entonces, cuando hay gritos, cuando hay alabanzas, cuando hay este apoyo, se escucha pero muy bajito. Entonces, como que todo está muy cuidado para que sea un cierre impecable, digamos, ¿no?
pero con el detalle de que lo que no pueden evitar es que, pues, que ella no tenga una idea propia y que todo tenga que ser leído, ¿no? Eso sería como pues el primer saque. Y bueno, pues la relación con Claudia, ¿no? Cómo se dirige hacia ella, creo que es algo que también vamos a tener que platicar. Y le paso ahí la palabra a Leti. Tienes No el te oímos, no te micrófono. oímos, Ernesto. Tu micro, como se Ya, dice ahora. gracias, perdón. Pues gracias, mi querida Edurne. Leticia Calderón, ¿qué decir de esta candidata, la candidata del teleprompter al estilo Enrique Peña Nieto? Oye, pues yo como le hacen, ¿no? Así de, no, agárrense. Bueno, yo creo que lo dicho por Edu es fantástico, muy como de la parte como de lo que se dio, ¿no? En el evento. Eso a mí la verdad no me asusta lo del teleprompter. A mí personalmente me parece que es mejor si no puede decir el discurso. O sea, eso está bien, como bien lo dice Edu, tiene un equipo. Bueno, yo quiero ir al contenido de algunas de las cosas que están formando la campaña de la oposición. Más allá incluso de Xochitl, porque ella es la portavoz, más que nada, es la figura, es el personaje que está pues dando la cara, ¿no? Por todas estas pifias que también de repente no hay cómo darles vuelta, pero que al final creo que lo central, y ahí es donde no hay que dejarnos avasallar, tiene que ver con el mensaje, y hay dos elementos centrales. Uno es el tema de la inseguridad. Sí, inseguridad y violencia, y hay que ahí meterle mucho el ojo, porque hay que tener cuidado. Hay una situación de violencia y de inseguridad en nuestro país, pero ciertamente está ubicada y está localizada, y hay una estrategia que se está siguiendo que en términos de estadística está mostrando avances. La manera como se plantea en el discurso de la oposición es absolutamente tramposa y mentirosa. ¿Por qué? Porque se asocia, la imagen es esta, ¿no? Una mujer joven que imagínate que no puede salir sin miedo. Bueno, yo sí les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he vivido toda mi vida en México y siempre he tenido miedo. O sea, hay una parte donde eso es una situación que es real en nuestras sociedades latinoamericanas en general. Supongo que en otros continentes es probable, ¿no? Pero eso es una realidad. Ahora, asociar de manera tramposa, y ahí es donde yo digo que es mentiroso, el hecho de que hablamos de una seguridad callejera, como si fuera lo mismo que esta violencia estructural terrible de los grupos organizados, que lo son, porque detrás de ellos hay grupos de alto poder, lo que Xochitl Gálvez no sabía hace una semana, que son los poderes fácticos, ¿sí? Cuando ella habla en sus anuncios, sus entrevistas de los aguacateros, a ver, conexión. Ahí hay empresas transnacionales que son quienes además tienen sus brazos en los sicarios, sus brazos armados en los sicarios, y no son mafiecillas que están en la esquina esperando a que pases para secuestrarte o llevarte, ¿sí? O sea, no quiere decir que no haya violencia, pero la manera y la forma en que lo comunican es que quieren meter todo en un mismo saco, y no hay que permitirlo, porque esa es la política del miedo. Y además porque nos lo está diciendo una señora, imagínate vivir sin miedo. A mí me gustaría que ella nos cuente que han aprendido en 10 años de detenida a su hermana por secuestro. O sea, perdón, en este país puede haber muchos crímenes, pero secuestro es, después del asesinato, lo peor que puede haber en la vida. Y en ese sentido, su hermana, que no es culpa de Xochitl, sí, eso sí, pero yo creo que ya le pudieron haber preguntado en 10 años, porque además la misma Xochitl ha asegurado que fue torturada por García Luna. Podrían haberle preguntado qué pasó, cómo llegó ahí. Podría haberle preguntado a los abogados, a los psicólogos, un poco esta cosa cuando uno acompaña a un familiar y al paso de los años le vas diciendo, oye, bueno, ¿qué pasó con tal tema o lo que sea? Esa es una, y la otra es que, obvio, si fue torturada por García Luna, como ella lo ha declarado públicamente en alguna entrevista, yo la oí con Adela Micha, bueno, pues entonces tendría que estar de lado donde el cuestionamiento al Poder Judicial, porque en 10 años además no han hecho nada desde el Poder Judicial, en el caso de su hermana, supuestamente, pues la pondría justamente en esa fila de los que exigen una justicia desde el Poder Judicial. Entonces, sinceramente,
hay un discurso no solo muy tramposo, mentiroso, sino que enreda niveles que ya le conocemos en su retórica a esta oposición, y no me refiero solo a Xóchitl, sino otra vez como su portavoz. Pero ahí también incluye otro tema que porque para mí es importante y lo van a usar. Ojo, porque ahorita también con el tema de que si ya se necesitan más vacunas, que si no se necesitan, que ya empieza a haber gente muerta en las calles. A ver, volvemos a lo mismo, el uso y manejo faccioso de temas que son en el fondo de esto el miedo. Porque ¿quién no tiene miedo de enfermarte o que te pase algo? O sea, es obvio, pero ese manejo es frente al que hay que vacunarnos, ahí sí. Y entonces ella habla de salud y otra vez, la incapacidad, digo, ya lo dijo ella, yo aquí no me quiero ensañar ni mucho menos, pero ella misma no sabía, no sabe, no le han explicado lo que son los poderes fácticos. Bueno, cuando tú en este país y en el mundo, esto es globalizado, es como el tema de tantas enfermedades, que por cierto, aprovecho, este libro que yo tengo hace ya varios años, pero que es espléndido, que se llama La sociedad dolida, el malestar ciudadano, de Juan Ramón de la Fuente. ¿Por qué es bueno? Porque es un recuento así a bote pronto de lo que él llama los cuatro apocalipsis del demonio, que tienen que ver, entre otras cosas, con el tema de la salud, la inseguridad, los muchos miedos, ¿no? Miedos sociales públicos que en nuestra sociedad pues están ahí, y de verdad que es muy buen texto, de estos que se leen con gusto, digo, no con gusto por los temas, pero sí en el sentido de que te va acompañando y te va llevando. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo busqué, no? Para enseñárselos, pero también porque desenmascarar este tema del tema de la salud solo desde la perspectiva del miedo, que no quiere decir que no cuestionemos a profundidad lo que ustedes me digan, pero el uso en el sentido de poder ver, viene y dice ella también en una entrevista, bueno, es que he platicado con gente y la gente padece, por ejemplo, de diabetes. A ver. O sea, se llama Coca-Cola, se llama transnacionales que detentan un poder enorme en un país en el cual hay todo un ejército de resistentes, funcionarios que se están dando la cara ahí, echan el cuerpo por delante para atreverse a decir, y ahí mis respetos y siempre mi cariño en el sentido de lo que se atrevió a hacer Hugo López-Gatell durante los años de la pandemia, de decirnos, sin darle la vuelta, al tema de aquí hay enfermedades crónicas, no solo en México, pero bueno, aquí sí se dijo, que tienen que ver con conductas, pero no personales, sino que ha habido todo un manejo que ha permitido que estos poderes fácticos, y en este caso las transnacionales del tema no solo de las vacunas, de las medicinas, sino además toda la parte de los alimentos, pues hayan hecho de las suyas en el sentido justamente de permitir una sociedad dolida, diría Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y que en ese sentido, ahora sí que vayan y cómprenlo, ¿no? Pero creo que es importante decirlo, porque si no vamos a seguir en este discurso de lo que dijo la señora como portavoz de una oposición, cuando en realidad hay un mensaje muy concreto y nosotros lo podemos seguir. La violencia más fuerte que se vive en un país como México, y sobre todo niñas, niños, adolescentes, está en el cuarto de junto de las casas de los familiares de nosotros. Entonces, ese tendríamos que, lo sabemos bien y lo denunciamos, pero entonces ese es el punto en el cual queremos que también del lado de digamos, de quien milite desde otra trinchera, se diga fuerte y se condene justamente a quienes son responsables, por ejemplo, y con esto ya cierro, cuando hablamos de esta violencia contra los defensores de derechos humanos, que es una cosa terrible, o derechos humanos o derechos de la naturaleza, a ver, ojo, si no asociamos digamos, el intento devastador de apropiarse de territorios, de desplazar a la población, de poderse quedar con todo esto que es las riquezas naturales, del tema que me diga, ¿no? Bosques, minas, incluso el territorio mismo, bueno, pues es que no vamos a avanzar y no vamos a salir de ahí. Eso que ya se sabe tanto, queremos oírlo también de los candidatos. Y queremos que se diga en los debates. ¿Cuándo se va a mencionar que el control del agua en nuestro país tiene atrás de sí transnacionales? ¿Cuándo se va a decir que un crimen como el de la minera en Sonora, que va a cumplir 10 años, ojo, este año cumple 10 años, tiene un responsable directo que tendría que haber dado la cara y que no la dio? Entonces, no me vengan a decir que el raterillo de la esquina es el peligro para México. Y nada más me permito una última cosita, Edu.
además se le cae en un sentido el discurso a la candidata de la oposición porque ataca a Claudia Sheinbaum como desde una imagen que ella construyó de que, bueno, pues ella dijo en su momento, es fifí. Entonces, ahora no la puede o no corresponde, es como una incongruencia que es un peligro. ¿Por qué va a ser un peligro? No que el peligro era López Obrador porque además pertenecía a todo, no, ella pues sería justamente todo otro perfil. Entonces, la contradicción de lo que se dijo una vez y luego que lo quieran rescatar, pues ya no corresponde. ¿Por qué sería un peligro Claudia Sheinbaum, ¿no? No solo a la voz de la candidata de la oposición, sino también el Víctor Trujillo, que ahora están diciendo la democracia o la dictadura. ¿Por qué sería peligro si el peligro era López Obrador y López Obrador ya se va a ir y además le dijeron fifí a la señora que pues, ellos son los fifís? A ver, entonces, que se pongan de acuerdo para también incluso tener coherencia en su discurso y no nos dejemos engañar, digamos. Ni la violencia ni el tema de la salud, de la seguridad, pueden estar solamente ubicados en el miedo, por lo menos no el nuestro. Gracias, gracias Leticia. Mi querida Edurne, este discurso de Xóchitl, ¿cuál es desde tu punto de vista las partes que ya le halló por lo menos un caminito y las partes que sigue pues en el nirvana completamente perdida en estos discursos? Ahora que hacías esta disección, digamos, del speech, no solamente del speech, sino incluso de las formas o la producción que se hizo en este cierre que tuvo. ¿Cuál es tu balance en lo que toca al discurso, lo atinado o desatinado que relevante que tú alcanzas a encontrar? Sí, pues miren, en esta disección creo que en el balance de lo positivo que puedo ver y que no es en relación a la ciudadanía, sino en relación a esa oposición y a cómo va avanzando, exactamente como dice Leti, es que sí creo que está mejorando su equipo. Creo que sí están haciendo cambios ahí detrás. La pregunta es si ella los está haciendo, porque yo a ella no le veo ningún avance en ningún sentido, es la verdad. No la veo de hecho a veces hasta más nerviosa, más tensa, incluso en su discurso me pareció un poco exagerada en algunos momentos, ¿no? Pero Ahorita, perdón que te interrumpo ahí, Edurne, ahorita que hablas de esta parte de que la percibes más nerviosa o más insegura, tengo esa impresión también, incluso ahora con el uso del teleprompter. Creo que ella antes podía improvisar en la Cámara, en el Senado, y ahora está aterrada, se le generó una inseguridad tremenda. Esa impresión me da... yo también. ¿Sí? Sí, sí, completamente. Y además, yo creo que por los errores que ha ido cometiendo, incluido el no saber qué son los poderes fácticos y que las personas a su alrededor tampoco sepan qué son, me parece, pues sí es gravísimo, o sea, te da risa, pero es grave, es serio, y siento que sí ha ido perdiendo libertad alrededor de su propio equipo y de quienes están manejando toda esa campaña, y precisamente por eso está todo ahí. Lo que ya no quieren es esa improvisada, que era lo que les había traído originalmente, me imagino, no sé, pero yo sí la noto más tensa, y en eso que han aprendido, lo que han aprendido es a imitar, porque no son originales. O sea, si tú ves el evento desde cómo empezó con la música, la Sonora Dinamita, entiendo que es el grupo que estuvo al principio, después cómo entra Xóchitl, exactamente igual como ves entrar a AMLO, como ves entrar en los mítines de Morena, Claudia, como esa misma, replican imágenes y replican imágenes en el discurso también. Entonces, si bien como dice Leti, lo que está detrás es la mentira, también es la imitación, y la imitación como una forma de manipulación, porque quieren que tú escuches algo que te va a sonar afín, que te suena legítimo en relación a gobiernos como el de López Obrador, pero quieren que los escuches de ese lado y que los escuchen ciertas personas, ¿no? A las que les va a hacer sentido. Entonces, sí, Leti hablaba del tema de la inseguridad, pero esta Xóchitl habló de 4 puntos: impunidad, mediocridad,
falsedad e inseguridad. Esos son los 4 elementos que, según ella, son los que avalas con la continuidad del proyecto de López Obrador y de la transformación. Y para contrarrestar, lo que ella dice es que ella ofrece vida, verdad y libertad. ¿Y a quién se dirige? A las madres buscadoras, a los padres con hijos sin medicamentos, a los jóvenes, usando casi las palabras de López Obrador. Los están matando, tenemos que darles oportunidades, dice ella, a los comerciantes y a tener que pagar el derecho de piso, a los campesinos y el tema de la sequía. Tanto ella como Claudia, en un evento que hubo, ahorita les digo cómo se llamó, hablaron sobre el agua el domingo, y ella dice que nadie ha atendido el tema del cambio climático, se dirige a los migrantes y a las mujeres violentadas. Entonces, ese es ya hacia el final de su discurso. Lo que veo como un punto muy flaco es que es muy largo. Siento que un discurso así, si de por sí ya lo estaban prácticamente tomando de aquí y de allá, porque son hurtos de cosas, o sea, no ves, no sé quién escribió ese discurso, pero lo hizo bien, pero lo hizo muy largo. Entonces, en términos de producción, creo que es uno de los mejores eventos que ha tenido, pero no pueden ocultar lo que es inocultable, y es que ella no tiene la capacidad de armar una propuesta propia. Entonces, lo que ha crecido es alrededor de ella, su producción, pero ella no. Yo no la veo crecer, al contrario. Eso que decía, su posibilidad de improvisar, la ha ido perdiendo. Yo la veo cada vez más acorralada. Esa también es mi impresión. Pues sí, pues es que además, pues aquí ya es candidata a la presidencia de la República y cada quien tiene sus límites. Mismo planteamiento, mi querida Leticia, en ese discurso que estás viendo, y me gustaría ir avanzando también haciendo un contraste con Claudia Sheinbaum, ¿no? De los cierres de campaña en el discurso. Y bueno, yo tengo la impresión, más allá de la gente que simpatiza o no con Claudia Sheinbaum, que ha sido una campaña, salvo por la designación de candidatos y candidatas que hace Morena, en lo que toca a la campaña específicamente de Claudia Sheinbaum, pues la siento una campaña muy limpia, muy estructurada, muy organizada, no se brinca ni se sale de scripts, hace lo que tiene que hacer, no entra en conflictos con nadie, sigue su camino. Y entonces me gustaría si pudieras también poner esta suerte de contrastes entre una candidata y otra, Leticia. Buenísimo punto, Ernesto. Yo nada más decir del discurso de Xóchitl Gálvez, que ella recupera algo que es muy peligroso, porque esa es la ultraderecha. Ella dice, como bien mencionó Edu, vida, verdad y libertad, digamos, aludiendo a vida, patria y libertad, que es, bueno, pues el discurso que además sí se atrevió a decir en su momento este candidato que hablaba de la derechita cobarde, ¿no? El Verástegui, y que justamente pues es el discurso que tiene la presidenta de Italia, que la derecha utiliza, y que justamente alude a una idea en la cual pues se concentra la parte contra la decisión de las mujeres a decidir sobre una serie de cosas que tienen que ver con su vida, con su proyecto de vida. Y bueno, el supuesto además que a mí siempre me da risa de tener la verdad, ¿no? Tener la verdad. Pero bueno, ojo con eso, porque creo que también es importante los mensajes que empiezan a tratar de construir, como en su momento serán eslogans. Y ahí es donde veo la otra parte. Acuérdate que estamos en las pre-campañas y serán los cierres de campaña. El cierre de campaña de Sheinbaum pues va a ser hasta este jueves, y entonces ahí yo también entiendo que veremos un evento con otra fisonomía, en el sentido de que avanzarán ya a más spots, Dios de la vida, pero también más información de otro tipo y más golpeteo, por lo que estamos viendo también, más golpeteo directo, que a mí personalmente esta cosa de que pónganmela enfrente y no sé qué, a mí me molesta muchísimo, pero bueno, es un estilo más personal el mío, que parece que hay gente que esa bravuconada del caso de la oposición, pues sí les gusta.
con Claudia Sheinbaum ha pasado algo interesante, y es que la han atacado sistemáticamente por esta cosa de como que no es así como animosa, como fuerte, como temperamental, vamos, ¿no? Cuando además esa es una crítica que se le hace mucho a las mujeres, ser temperamentales, y si eres fuerte entonces ya eres medio embrujada o cosas por el estilo. Entonces hay como una contradicción en el discurso, pero bueno. Y sin embargo, lo interesante es cómo en su personalidad ha logrado, creo yo, encontrar un equilibrio que va a estar muy bueno ahora con un discurso que pueda incorporar muchos más elementos ya en la campaña. Hasta aquí no ha podido decir muchas cosas más, como bien dices, fuera del guión. Esperaríamos que ya empiece a recuperar cosas fuertitas y que ya le vaya tupiendo a la oposición en estas cosas, que sea desmentirlos abiertamente o mencionar ya cosas como, bueno, no, bueno, si vamos a hablar de fraudes, bueno, ahí está el FOBAPROA, ¿no? Por decir algo. Entonces, creo yo que lo que hemos visto es una construcción muy clara de un personaje que además ha ido hablando con una capacidad. Oye, a ver, es que también de repente lo vemos como estamos muy acostumbrados a lo mediático, pero párate frente a un público, Sí, aguanta sí, un discurso, sí, sí. premie en el sentido de que te acompañen, vamos, ¿no? Que te hagan caso, decía Edu. Si el discurso fue muy largo, pues también se te cae la audiencia. Uno como maestro también lo sabe, tiene un punto en que los timings, pues empiezas a ver y mira, mejor ya le cortamos porque si no se te van a empezar a meter a las redes sociales y se acabó todo. Entonces, me parece que está encontrando un buen equilibrio y cositas que ya empiezan a ver la jiribilla de lo que espero que vaya a potenciarse, y es como dice ella, no te vio el micrófono, ni se apanicó, a ver, ¿qué onda aquí? No sirve el micrófono. Dice, pero no se preocupen, ya que se recuperó el audio. Dice, no hay problema, porque como nosotros no somos de teleprompter y yo puedo seguir aquí explicando lo que creo, no, bueno, pues ahí te agarras, y sí creo que ahí es la gran diferencia. Sí, Cuando sí. tú tienes algo que decir, pues lo dices, y cuando no, pues necesitas efectivamente el teleprompter, como se ha mencionado. Ya, gracias, gracias, mi querida Leticia. Edurne, también en estos contrastes con el discurso de Claudia Sheinbaum, que yo nada más añadiría una campaña muy inteligente desde mi punto de vista de Claudia Sheinbaum y su equipo. Pues yo creo que justo en lo de Claudia hay más claroscuros que en la de esta Xochitl, donde yo veo básicamente que lo que está operando realmente es lo que está detrás, no lo que está enfrente. Y en el caso de Claudia sí veo algo mucho más estructurado y donde ella está pues en primera línea siendo parte de esa organización. De, yo creo que coincido con unas opiniones de aquí del chat, en que yo sí la siento un poco aburrida. A mí me ha costado trabajo seguirla, em, pero me parece que es una campaña muy prudente y a diferencia de Xochitl, donde se plante Claudia, ella puede hablar perfectamente de los temas, porque los sabe, los entiende, los domina, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy positiva también. Este, y la otra es que, bueno, yo sí tengo que confesar que a mí no me gusta verla imitar a AMLO, no me gusta nada, ¿no? Que eso es uno de los comentarios que hacen aquí. Y hablar de Xochitl no significa que Claudia esté todo bien, estamos hablando específicamente de Xochitl. Y cuando hacemos este contraste, sin lugar a dudas, Claudia tiene muchísimas más tablas, muchísimas más habilidades, muchísima más capacidad. En eso sí lo siento mucho, ¿no? Sí creo que Claudia es muchísimo más capaz de hacer frente en un debate. Si lee el teleprompter, no la vas a ver leyendo todo el tiempo. Y ella tiene muy claro y muy preparado sus propios discursos. No sé si alguien también le ayude a hacerlos, pero seguramente sí, pero o sea, dudo mucho que ella pueda hacerlos todos sola. Pero sí siento que va tratando de crecer, tratando de posicionarse y tratando de probar distintas cosas, ¿no? No la tiene fácil porque no tiene todo el capital social que tiene AMLO, ¿no? Entonces sí he escuchado en algunos de sus discursos algunas quejas, algunas críticas, como el del piso parejo, donde ella dijo, eso no me gusta.
allí hay tensiones y hay cosas que hay que estar revisando y que van a hablar de las bases y de cómo están acomodándose las cosas al interior de Morena, ¿no? Pero yo creo que dos recomendaciones o dos decisiones han sido muy, muy cuestionables. Una, esta tendencia a imitar a AMLO en los tiempos, incluso en el acento. Hay momentos donde es muchísimo más exagerado que otro, donde cuando habla ella así al natural, como el video que sacó, siempre lo comento, el video que sacó diciéndole a Ebrard que no había corrientes. Ese video a mí me encantó porque la escuché a ella, ¿no? Hablar así al natural, como es ella, diciendo las cosas con su entonación, con su naturalidad. Y yo creo que a mí me gustaría ver más a esa Claudia, que habla por sí misma, ¿no? Que habla desde su lenguaje, no el lenguaje que trata de incorporar para jalar al obradorismo, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sería eso. ¿Tú no estás Ya, de acuerdo, Leti? No, Bueno, y la segunda cosa es toda esta mafia que se está juntando del PAN y del PRI. Esos dos elementos son los que yo más creo que son cuestionables de lo que yo he visto en su campaña. pues ahorita, gracias Edurne, ahorita escuchamos este punto de vista que dice Leti, no, leo nada más algunos de los comentarios de la audiencia. Dice Norma Monarres, está aterrada, se refiere a Xóchitl porque no tiene un programa de desarrollo a nivel nacional, por lo tanto es como un moped, es decir, la mueven. Laura Santillán está bajo mucha presión, ya se dio cuenta que solo la usan quienes la pusieron y su oposición. Fernanda dice Claudio X, me parece que esos discursos no tienen que ver con ella, son evidentemente un intento de cambio a la estrategia de campaña, pero es mala actriz, muy mala, hasta el carajo lo leyó. Es que es increíble eso, de veras que sí, que hasta las expresiones, carajo, estén en el teleprompter, qué barbaridad. La Mulix dice, por eso también tendría que haber un camino en la mentalidad de las personas y para que la gente deje de funcionar en meritocracia y capitalismo es difícil. Lucero Enríquez, esa viene ahí con el garrotazo anti-4T. Sí, querido Ernesto, la campaña de Claudia es tan lineal que al menos a mí me parece inocua y profundamente aburrida. Bueno, pues bueno, ya ahí hasta se moderó, mi querida Lucero. Laura Santillán, Claudia tampoco se arriesga, por eso se pega a pie de juntillas a lo que le indica Nora Brie. La gente elige más desde las emociones que desde la razón. Hay que atender eso. Andrés Collado, eso de la derechita cobarde, lo decía Santiago Abascal de Vox en España, es el mismo discurso de la derecha internacional. Algunos de los comentarios. Leticia Calderón, ¿cómo cierras aquí este tema? No, pues abre muchos temas, pero efectivamente yo creo que hay una parte que es injusta, me parece muy injusta, de que en la construcción de una personalidad y de toda una, digamos, forma de hacer política que tiene años, más bien les diría décadas, en el caso de Claudia Sheinbaum, se diga que imita a López Obrador. La verdad es que si hay alguien que pueda imitar a López Obrador, pues pásenlo por favor al frente porque será un ídolo de las masas. Digamos, tenemos un presidente que justamente su estilo y su capacidad de jugar con esto, de los ritmos, pues es lo que lo tiene donde lo tiene. Entonces, a mí me parece que esto de que ella misma tenga que actuar y que tenga que presentar, porque eso es la política también, es un performance. O sea, hacer un evento de miles de personas, pues tiene una implicación. No vas a hacer una conferencia, como dice Edu, claro, en nuestro estilo, en el WhatsApp, viendo un mensaje, además la desaparecido Ebrard, pues sí tuvo su efecto, pero no va a hablarle así a miles de personas que además están gritando y que están haciendo ruido por acá, por allá, comiendo la papita y todo, y que están ahí justo en un acto político. Entonces, eso no es la elección, pero sí es el ir tocando, la vi, estaba ahí, ay, sí, dijo algo, y por ahí 2 o 3
frases que son pegadoras, porque es, otra vez insisto, un performance, es lo que está tratando de hacer Xóchitl Gálvez. Pero claro, si no ves al público porque está todo apagado, si lo que sobresale es el teleprompter, pues por ahí se va uno, ¿no? Pero la realidad es que parte de lo que también observamos es la gesticularidad, toda la parte física, digamos. Eso, por favor, gracias, de la persona, su capacidad de moverse, de no quedarse en un mismo plano. Y yo celebro que Claudia, que tiene además un manejo de su cuerpo, porque siempre ha tenido esta cuestión del deporte, se sabe también mover, y eso, déjenme que se los diga, creo que también se aprende a lo largo de la vida, y tiene su propio estilo en eso, y lo irá agarrando más, pero sí me parece muy injusto, porque estamos hablando además de una mujer que está en la cúspide de su carrera política, siendo política, insisto, desde hace décadas. Entonces, bueno, pues ni modo que, insisto, va a hablar como si fuera a dar una clase. Y además me imagino una clase de física, o sea, paso. Prefiero que el discurso, y que en ese sentido tal vez también vale la pena acostumbrarnos a un tono más moderado, un tono que no va a poder construir, y no va a poder construir, porque qué bueno que no lo va a construir porque es otra persona, y que al final de cuentas, bueno, pues va a incorporar, ahí sí yo creo que con mucha fuerza, temas. A mí incluso les voy a decir, yo tengo la impresión que Claudia Sheinbaum va a tener justamente una capacidad, por lo que ya se ha construido, de avanzar en temas de manera mucho más profunda, no en todos, no como lo que querríamos, porque eso es el problema, pero me parece que podremos ver ahora en la campaña, ¿no? Ya mencionados esos temas. Gracias, Leticia. Edurne, nos mandabas una liga de Margarita Zavala, un tuit que publicó Margarita Zavala, que lo estamos poniendo ahorita aquí a cuadro, y un tuit, bueno, fuerte y poderoso. Nos han quitado la libertad. A los medios de comunicación les pedimos que cumplan su función social de decir la verdad y no sean cómplices de quienes nos quitan la vida, la verdad y la libertad. De nada sirve la autocensura ni la cobardía frente a la censura. Y bueno, hay un video que estaremos ahí pasando en off, que es el que ella ahí coloca. ¿Qué decía al respecto, Edurne? ¿Qué querías comentarnos sobre esto? Pues otra vez lo mismo, ¿no? El tema de cómo están copiando y replicando y reproduciendo todo un discurso que, pues, quiero decirlo coloquialmente, que nos ha pertenecido a nosotros, ¿no? A todo el sector que ha sido oposición toda la vida, ¿no? Entonces de pronto no tienen lo que quieren y se sienten con la capacidad de decir cualquier mentira que se les ocurre, ¿no? O sea, ¿quién está tirándole línea a todos esos medios? Por favor, encuéntrenme una persona que sea capaz de tirarle línea desde el gobierno de AMLO a todos esos medios que no han dejado de recibir presupuesto, que no dejan de decir lo que se les da la gana todos los días. Entonces, es otra vez un ejemplo más. Tenemos una suma de eventos, como este tuit, como las mesas de opinión de los señoros de la hora de opinar y etcétera. Tenemos los discursos de Xóchitl, los discursos de Claudio, cualquier discurso de la oposición, haciendo exactamente lo mismo con el lenguaje, con las ideas, con los discursos, y es una banalización completa de todas las causas sociales, ¿no? O sea que pareciera que no tiene ningún valor decir que hay una imposición sobre los medios de comunicación para que no se diga lo que se tiene que decir, la verdad, y ellos lo utilizan como así, como si una mañana aparece, no está lo que ellos quieren y ya lo están anunciando como si fuese una política de Estado, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un tema súper delicado sobre el discurso y cómo lo viajan, cómo lo llevan, porque lo bombardean por aquí, por allá, y efectivamente a lo mejor no tiene ningún efecto, pero a lo largo del tiempo está construyendo un discurso que sí tiene un efecto para un sector social y para un conjunto de personas. Entonces yo creo que no hay que, digo, si bien no hay que crecerlo en sus dimensiones quizá, tampoco hay que nada más reírnos de las locuras que dicen, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y nada más, por alusión al comentario de Leti,
No, yo creo que estoy muy lejos de ser injusta. Yo creo que todo lo que dice Leti es verdad. Sí está creciendo, sí tiene una mirada propia, sí tiene muchas fortalezas, Claudia Sheinbaum, pero lo que es cierto es que yo la he visto en varios mítines eh, reproduciendo la entonación de AMLO, incluso tratando como de jejear, cuando fue a Tabasco fue donde más exagerado estuvo, y también he visto discursos, como dicen aquí en los comentarios, que donde ella habla más como es ella, efectivamente. Entonces, así, yo así quiero, ¿no? Porque efectivamente, si tiene toda esta trayectoria, si está en toda esta posición, ella tiene que empoderarse todavía más en sus capacidades y darle seguimiento o darle continuidad a la transformación, que me parece pues algo completamente correcto en su línea política. No significa hablar como el peje, ¿no? O sea, no, perdón, como el presidente, como AMLO, no significa hacer eso, y déjenlo de hacer, por favor, porque sí sucede. Y como diría Galileo, y sin embargo, se mueve. Sucede, sí sucede. Bueno, gracias, Edurne. Pues para ir cerrando la mesa, pasaríamos, y si pueden, les pediría ahí 3 minutos para explicar o comentar estas elecciones que se llevaron a cabo en Guatemala, que carajo o caray, nos tenían colgados de la lámpara, increíble. ¿Qué lecciones y qué lectura tener de lo que sucedió en Guatemala, que a la postre quedó o terminó mejor de lo que esperábamos, más allá de la complejidad que implica ya a la hora de los hechos gobernar, no solamente en la presidencia de la República de Guatemala, sino además en el Congreso? ¿Qué decir, Leticia Calderón? Fíjate que creo que uno de los elementos de los grandes cambios que estamos viviendo en términos de los procesos políticos en la región latinoamericana, por lo menos, es el acompañamiento de la comunidad internacional, porque así como tú, bueno, yo estuve prendida de la televisión hasta altas horas de la noche, todo el día viendo, además, ¿no? Como dicen, en tiempo real, un procedimiento que de repente explicaban, pero claramente lo que ocurría ahí era este intento de, si no de sabotaje, de alargamiento de algo que tendrían que haber resuelto en el Congreso de Guatemala desde temprano, y no lo hicieron, justamente como estos mecanismos digamos, que alternativos para golpetear el proceso mismo. No necesariamente en la intención, pero no lo sabemos y afortunadamente no pasó, de no permitir la toma de poder de Arévalo, pero que sí metían tensión con cuestiones tan leguleyas, no digo, no, los que lo seguimos lo sabemos, ¿no? Esta cosa de que si una persona no podía ser diputado porque no había cumplido con algún requisito, y en ese momento venían a destaparlo, y bueno, y la querella que había ahí pública frente a nuestros ojos y a la de todo Guatemala, pues ponía una tensión que uno iba sintiendo, y que efectivamente en el tema, por ejemplo, de los invitados internacionales, qué interesante ver que estaban ahí a la espera, pero bueno, obviamente tratando también de hacer este contrapeso de apoyo, sobre todo en el caso de Arévalo, sacaron un comunicado importante, pero también, Almagro, OEA, el medio al frente de la foto. Entonces empieza uno a decir, híjole, qué complicado es, porque no es posible que uno también renuncie a estas instancias internacionales cuando lo que se quiere es el aval, a su vez, de la comunidad internacional. Y finalmente decirlo, pues yo creo que yo no creo mucho en este dominó geopolítico de que por allá empiezan a caer y empiezan a avanzar, o de derecha o de izquierda, sino la parte más de la naturaleza misma de cada país. Pero en el caso de Guatemala es un mensaje de alegría, de felicidad, de que pueda haber un cambio, que cambie incluso el discurso, el tono, el reconocimiento a ese 60%, principalmente de comunidad indígena, que dio la cara, que sacó el cuerpo para defender el resultado de la elección donde ganó Arévalo. Me parece de verdad un mensaje hermoso, porque sí permite que por lo menos el compromiso de quienes hoy llegan al poder, y por la vía más democrática que pudieron haber tenido, les permita
tener una fuerza que ahí van a enfrentar, vuélvanle a decir a Xóchitl Gálvez que se ponga a estudiar a los poderes fácticos que en Guatemala son durísimos, ¿no? Durísimos, no están dispuestos a aceptar ningún tipo de injusticia ¿no? Esta cosa, el privilegio es una cosa totalmente metida en la piel y que creo que, bueno, tocará acompañarlo también. Felicidades, Guatemala. Gracias, Leticia. Edurne Uriarte, tiene usted la palabra. Pues un poco nada más para agregar a lo que decía Leti. Me pareció un proceso muy interesante y muy emocionante. No me imaginé lo que iba a pasar. Creo que los resultados son muy positivos, también coincido. No solo porque Bernardo Arévalo logró llegar a la presidencia, sino también porque la posición en la que queda el legislativo parece ser bastante favorable también, donde logran la presidencia, ¿no? del Congreso. Entonces, por ese lado parece que hay un camino bastante interesante. Y yo nada más quería agregar algunos datos de cómo Bernardo Arévalo pues viene de uno de los primeros presidentes de la revolución, o el primer presidente de la revolución, que fue su papá, Juan José Arévalo. Y ahí hay algo interesante que yo quería como plantear como hipótesis más que como una verdad, y es toda esta reacción que vimos de las comunidades indígenas, que son las que en primer lugar permitieron que en donde están ahorita los guatemaltecos fuera posible, y también todo lo que decía Leti del acompañamiento internacional contribuyeron, ¿no? Pero un poco la pregunta es cómo fue posible, ¿no? ¿Cómo fue posible que estas comunidades, aun cuando no eran las más dirigidas o más enfocadas en el proceso de campaña de Semilla, son las que realmente lograron llegar a esta conclusión, ¿no? Contribuyeron a esta conclusión. Y yo no sé hasta qué punto toda esta historia de la revolución pudo jugar un papel donde su papá, Juan José Arévalo, fue el primer presidente libre y popular electo de Centroamérica, que en ese gobierno del 44 votó a la mujer en Guatemala por primera vez, y veía esto. Yo no sabía nada al respecto sobre el arevalismo y el llamado socialismo espiritual, que me parece también algo interesante y que yo no sé hasta qué punto su hijo lo está reproduciendo o no, directa o indirectamente. Y cómo esa revolución del 44 pues fue hecha con una base social muy amplia y que le permitió y que le abrió muchos espacios a los indígenas, ¿no? A los trabajadores, a las bases campesinas. Entonces, yo quiero nada más dejar ahí como este mensaje de que yo ya sabía que Guatemala es un estado muy interesante políticamente en muchos sentidos, y yo creo que lo que ocurrió el domingo es una síntesis, un evento que sintetiza un montón de momentos históricos y presentes que justo hablan de esa complejidad, ¿no? Y cómo pasaron de la revolución del 44, donde hubo una mayor inclusión a los pueblos indígenas, a este momento donde son precisamente esas comunidades las que logran sacar adelante la democracia en el país. Y esa democracia, que es lo que comentábamos el martes pasado, pues estarla evaluando porque está en tensión en Ecuador, en muchos países e incluso en nuestro país, ¿no? Eso sería mi único comentario. Ya, pues mi querida Edurne Uriarte Santillán y Leticia Calderón, queridas todas, pues les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esa mirada, por ese análisis, y nos estamos viendo la siguiente semana. Que siga el debate, Leti, con un vino. Sí, hombre. Hasta luego y un abrazo grandote. Cuídense. Pues como dice Edurne, entonces chupando, que es gerundio. Exacto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Bye. pues esta es la mesa subversiva con Edurne Uriarte Santillán, con Leticia Calderón, y Ingrucha se estará incorporando la siguiente semana ya nuevamente a la mesa.